Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. El escritor David Uclés, uno de los escritores, o incluso individualmente el escritor de moda en España, con su novela La península de las casas vacías, fue invitado a unas jornadas de las letras celebradas en Sevilla y organizadas por el escritor Arturo Pérez Reverte. Poco después de haber dicho que sí que iba a acudir a esa celebración, a ese poemario o esa oda a las letras, pues dijo que no iba a acceder a acudir, empezando por las personas que iban a compartir cartel con él. Un cartel que, por cierto, llevaba el título de La guerra que perdimos todos, en referencia a la guerra civil. Y el elenco era variopinto, era diverso. Había personas progresistas, como el propio David Uclés, a otros perfiles pues de otras ideologías, como el expresidente José María Aznar y Iván Espinosa de los Monteros, uno de los líderes de Vox. Ya en la antigüedad, ya sabemos que la política pasa demasiado deprisa. El caso es que David Uclés, en lugar de declinar la invitación pues con cierto sigilo y con cierta discreción, prefirió publicar su ausencia en redes sociales y afirmando precisamente que no iba a acudir porque le incomodaba compartir cartel con personalidades como José María Aznar, la cual calificaba como el mayor mal que le ha ocurrido a España en los últimos tiempos democráticos, y que tampoco quería compartir mesa con Iván Espinosa de los Monteros. El caso es que al final todo ha saltado por los aires, no se va a celebrar el Congreso de las Letras de Sevilla. El organizador Pérez Reverte ha dicho pues que va a posponerlo porque se corría el riesgo de que hubiese pues manifestaciones de extrema izquierda para boicotear la celebración de ese evento. Y entre toda esta polarización, una polarización por cierto que surge, qué casualidad, justo cuando David Uclés va a sacar su segundo libro, de cuyo nombre no quiero acordarme, que fue galardonado, por cierto, con el premio Nadal. Habrá que preguntarse si ha surgido para dar bombo a esa nueva novela que va a sacar y publicada con Destino. Es lo que tiene haber ganado el Nadal, ¿no? Que pasa a formar parte del Grupo Planeta. Un grupo que, por cierto, como decía Juan Soto Ibars, también publica autores como José María Aznar. A lo mejor es que no se ha leído bien el catálogo. Y por cierto, hablando de leer, el que le lee la cartilla a David Uclés es nuestro presidente de la Generalitat, por lo menos de forma simbólica. Juanfran Pérez Llorca parece que sí que ha hecho los deberes, sí que se ha leído la cartilla, o en este caso sí que le lee, como digo, la cartilla al autor de moda. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Resulta curioso que un chaval de 36 años tenga menos tolerancia que un señor pues que creo que tiene más años que él, ¿no? No voy a entrar a la edad que tiene Pérez Llorca, ¿no? Dicen que es de mala educación. La de David Uclés la sé porque el otro día fue su cumpleaños, ¿no? Y la celebró con el famoso acordeón. Y podría, a lo mejor, tocar ese acordeón para que volvamos a tener esa paz social que teníamos antaño. Pero parece ser que lo único que quiere es afinar su instrumento para que haya más división. Y lo afina sembrando esa discordia, y por eso lo publica en redes sociales. Al contrario, por cierto, que nuestro presidente de la Generalitat, que ha roto una lanza en favor
de la tolerancia. Ha roto una lanza precisamente para no clavársela, al contrario, que es lo que parece que se hace a día de hoy. En un tiempo en el que se tira del insulto, es llamativo el discurso de Pérez Llorca la semana pasada, en la cual pide pues que haya diálogo, que hay que destensionar la sociedad. Una sociedad que está muy enfrentada en sí misma, empezando por sus políticos. Y ahí es donde empieza. Y está de moda. Por eso escritores como David Duclés se suben al carro de la discrepancia. Si no lo estuviese, seguramente David Duclés no solo estaría encantado de compartir cartel con Iván Espinosa de los Monteros o José María Aznar, sino que él mismo se haría una foto con ellos dos, un selfie, y lo colgaría para promocionar su novela. O incluso le regalaría 2 ejemplares a esos 2 invitados del Congreso de las Letras de Sevilla para presumir de que su novela es transversal. Él no quiere eso, no quiere ser transversal, quiere llegar a un nicho determinado, porque así es la sociedad, una sociedad marketingiana en la cual parece que solo nos interesa llegar a un nicho. Y curiosamente llama la atención que se baje del carro de esa discrepancia constante Pérez Llorca, y lo ha hecho invitando a reunirse con todos los grupos de la oposición. ¿Y quién ha dicho que no? Por cierto, Compromís, un grupo de izquierdas. Resulta curioso, y ahí es donde están siendo totalmente decepcionantes, que la izquierda, que siempre habla de democracia, sea pues la que está pues poniendo más madera al fuego de la demonización, al contrario. Una demonización que se parece a las llamas del infierno y que está convirtiendo en un verdadero infierno, valga la redundancia, la convivencia entre los ciudadanos. Creo que es un paso adelante, y además Pérez Llorca no lo hace solo por él, por la sociedad, sino que lo hace por el propio bipartidismo. El gran problema que tienen, y como vimos en las elecciones pasadas de Extremadura, habrá que ver lo que pasa en las siguientes, como es la de Castilla y León y la de Aragón, es que la polarización, el auge del populismo, que surge precisamente de esa polarización, se puede llevar por delante el bipartidismo. Se puede llevar pues que el propio Pérez Llorca revalide la presidencia de la Generalitat. Porque como sigan subiendo los extremos, recordemos que en algunas encuestas en Aragón Vox ya es la segunda fuerza y ha adelantado al Partido Socialista. Cuando veas a tu vecino afeitar, pues pon tus barba a remojar, ¿no? Dice algo así la expresión. Disculpen ustedes que con tanta radicalidad hoy estoy un poco espeso, ¿no? Con las frases míticas de la sociedad española, ¿no? Del argot español. Pero precisamente esos eslóganes populares es lo que hacía que hubiese una unidad, y eso es lo que la gente pues le llamaba a votar partidos moderados. Hoy en día tenemos pues diferentes sensaciones de que lo moderado ya no está de moda. Si lo moderado hubiese estado de moda, el vídeo de David Duclés nunca se habría grabado y no estaría un servidor hablando de esto. Pero el populismo también está de moda por un tema muy sentido, que es la sensación de que los políticos no solucionan los problemas de la ciudadanía, sino que da la sensación de que han venido a salvarse ellos mismos. Había un político que decía que los que venían a salvar personas solo se han salvado ellos mismos. El problema que hay es que no son solo unos, sino que son solo otros. Son unos y otros. Y creo que Pérez Llorca está dando pasos en esa dirección, pero no se tiene que quedar ahí, porque hay otros grandes problemas, como es el de la vivienda, ahora bajo de impuestos, pero tampoco tiene que dar
pues solo ese paso, sino que tiene que andar una maratón entera. Porque está muy bien que baje el impuesto de patrimonio, pero al final no es un impuesto que afecte a la mayoría de la ciudadanía, sino que tiene que llevar a cabo unas deducciones y unas reducciones de impuestos integrales para que todos seamos beneficiados. Porque de poco sirve que beneficies a unos pocos, porque precisamente el populismo está calando en las cotas más bajas de la sociedad. O, si me apuran, no bajas, que eso no me gusta a mí la expresión, sino más populares. ¿A esas clases populares precisamente les afecta en algo el impuesto de patrimonio? Lo dudo. Quizá, a lo mejor, el impuesto evidentemente del IRPF, sí, pero creo que hay otros problemas que se deben solucionar, porque cuando la clase política no soluciona los problemas es cuando surge el populismo, de esas soluciones sencillas a problemas complejos. Y la antipolítica surge cuando los políticos hacen esa antipolítica, que es no poner medios para hacer la vida más sencilla, como decía aquel, proteger a la ciudadanía y no meterse en su vida. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de Alejandría particular. Siempre digo que el Senado tiene la suya y el Senado de Alicante Plaza, por supuesto, tiene la suya propia también. Y aquí tengo pues, un montón de libros, y hoy el apropiado pues podría ser uno de David Uclés, ¿no? Es una broma. Es una broma. Hay que decir que su libro es interesante. Está un poco sobrevalorado, pero también lo recomiendo, ¿no? El problema que hay es el sesgo que luego el autor ha cogido por ciertos intereses de marketing. Ya sabemos cómo funciona el mundo de hoy. Pero el que tengo conmigo, aquí, en mis manos, es uno de Andrew Hagan, que se titula Chalcedonian Road y está publicado por la editorial Libros de Asteroide. En esta novela, el autor británico habla de las consecuencias del Brexit, de cómo es la sociedad británica tras el Brexit, de cómo se vive en una sociedad en la cual ha triunfado el populismo. Ya sabemos cómo está la sociedad británica, lo que era el Reino Unido y lo que es ahora como consecuencia de haber sucumbido ante la seducción de los que prometían soluciones sencillas a problemas complejos. Muchas gracias por escucharnos, sean buenos, sean felices y hasta pronto. Un abrazo muy fuerte.